Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. El día de hoy estamos continuando una serie que empezamos la semana pasada que hemos titulado Influencia demoníaca. Pero no sé si usted, pero yo siento un ambiente diferente el día de hoy. Veo a mucha gente adorar con una libertad que no tenía. Veo a gente que levanta sus manos que antes no levantaba sus manos. Veo gente que danza que antes no danzaba. Hasta el aspecto de algunos se ve diferente. Qué bueno que estás aquí. En pocas palabras, la semana pasada hablamos a la luz de la palabra que un cristiano no puede estar poseído por espíritus inmundos, pero sí puede estar bajo la influencia demoníaca. Sí puede estar oprimido en áreas de su vida por la influencia demoníaca. Y leímos pasajes donde gente, incluso una mujer que tenía 18 años en la casa de Dios, estaba bajo una influencia demoníaca hasta que Jesús llega a la casa y la ve y reprende el demonio. Pero esta era una mujer, dice la Biblia, hija de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que hemos creído en Dios, los que tenemos fe, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces esta mujer era una hija de Abraham. Y entonces hoy estoy continuando con esta serie y quiero hablar de qué es lo que produce, lo que provee la morada a los espíritus inmundos. ¿Qué es la morada de los demonios? Proverbios 25, versículo 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Padre, yo pido que hoy tu palabra entre a lo más profundo de cada persona y que no solo nos impacte la palabra, sino que nos toque, nos transforme, produzca en nosotros algo que no puede producir la medicina, que no puede producir la psiquiatría, la psicología, sino que solo tu palabra puede producir al mudar el corazón, el espíritu y la mente de los que nos exponemos a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y estos pasajes son impactantes porque una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Pero yo nos pregunto el día de hoy, una persona sin muros, sin protección, sin defensas espirituales, es una persona entonces a la que puede entrar cualquier cosa. Una ciudad sin defensas, ¿qué puede entrar? Una persona entonces sin defensas, ¿qué puede entrar? Y entonces, cuando tú y yo no tenemos estas defensas espirituales que nos provee la palabra, cualquier espíritu puede entrar a nuestras vidas y generar influencias demoníacas. Ahora quiero empezar a hablar de qué son moradas de demonios. Número uno, las emociones y las actitudes. Detrás de cada emoción y actividad negativa hay un espíritu maligno, porque la Biblia nos deja en claro que los frutos del espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y muchos más. Y entonces los frutos de nuestra carne, ¿cuáles son? Iras, contiendas, celos, enemistades, inmundicia. Pero entonces detrás de cada emoción y actividad negativa hay un espíritu maligno. Ahora la Biblia nos dice que nos podemos enojar, pero no podemos dejar que el enojo nos domine. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el problema de emociones negativas es cuando nos controlan. El problema no es que te enojes, el problema es que el enojo te controle. El problema es cuando ya tus emociones te controlan para hacer cosas que no son la voluntad de Dios.
Y entonces hay ciertos problemas de raíz de los cuales brotan más problemas. Por ejemplo, uno de los problemas de raíz es el rechazo. El rechazo genera la soledad, la tristeza, la depresión, la desesperanza y el victimismo, la compasión de mí mismo. Pobrecito de mí, eso es ser víctima. Y el rechazo es el origen, es la raíz de todo esto. O por ejemplo, otra raíz es la rebelión. La rebelión conduce al resentimiento, al odio, a la ira, a la violencia. Y entonces hay muchas personas dominadas por este tipo de emociones en su vida. ¿Por qué? Porque ya es una morada de demonios. Porque yo ya perdí el control. Ya hay espíritus malignos influenciando áreas de mi vida y controlando estas áreas de mi vida. Segunda área que es una morada de espíritus, cuando no hay fundamentos, es la mente. De hecho, la mente es el campo de batalla más grande. Si tú puedes vencer en tu mente, podrás vencer en tu vida. Si tú vences en tu mente, tú puedes vencer las luchas acá afuera. Cuando viene un dardo del enemigo y trae una mentira, si tú vences desde la mente y dices, no, yo no nací para eso, yo tengo un propósito eterno, poderoso, yo nací para los planes y propósitos de Dios. Cuando tú vences en tu mente, es fácil que puedas vencer en tus decisiones. Es fácil que puedas decir, no, yo no puedo hacer eso, yo no practico eso, yo no voy a hacer eso. El problema es cuando no venzo en mi mente, entonces no puedo vencer en mi vida. Porque la mente es el campo de batalla. Pero también los espíritus traen a nuestra mente dudas de la palabra de Dios. Nos hace dudar de lo que está escrito, nos hace dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Hace unos días hablaba con un hombre que me decía, pero ¿cómo sabes que todo lo que dice la Biblia es cierto y no es solamente algún hombre se puso ahí a escribir y estamos creyendo solo palabra de hombre? Y le dije, ¿sabes por qué yo creo que es totalmente la palabra de Dios? Porque tiene poder. Porque todo en este libro que tú te atreves a vivir tiene poder, da fruto. Si yo me pongo a leer Crónicas de Narnia e intento vivir lo que dice Crónicas de Narnia, muy probablemente no voy a ver cosas poderosas suceder en mi vida. Si yo me pongo a vivir El Principito, muy probablemente no voy a ver cosas poderosas cambiar en mi vida, porque no es la palabra de Dios. Y uno de los frutos de la palabra de Dios es que tiene poder, es que cambia algo. Porque la palabra enseña que la palabra sostiene el universo. Entonces, si yo la practico, la palabra puede sostener mi vida personal. Otra de las cosas que a mí me comprueba que la palabra es totalmente verdadera es que no ha habido poder que la pueda destruir. Hasta el día de hoy la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, y a lo largo de la historia mucha gente endemoniada y loca ha tratado de destruirla y no han podido. ¿Por qué? ¿Tú crees que si se levanta el presidente de los Estados Unidos y dice vamos a destruir El Principito, tú crees que no lo destruyen? Yo creo que sí destruyen al Principito. Pero ¿por qué se ha levantado gente poderosa y no han podido destruir la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios es un hombre y se llama Jesús. Y Jesús ya venció a la muerte. Así que no hay nada que pueda vencer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Siembra dudas de lo que está escrito. Ay, no, pero es que eso se escribió para gente en la antigüedad. La palabra no pasa de moda. La palabra nos predica, nos enseña hasta el día de hoy. El enemigo siembra mentiras, que la mentira es un nivel más alto que la duda. Un problema es cuando tengo duda, pero no sé. Pero otro punto es cuando ya literalmente estoy en una mentira, abrazando cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, gente que dice, yo no voy a perdonar. Tú ya estás en una mentira, porque la Biblia dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona.
Tú no solo estás en una duda, tú ya estás bajo una mentira del enemigo. Otra de las cosas que suceden en nuestra mente es la incredulidad. Dudar es divagar entre sí, no, incredulidad es literalmente yo no creo que esto se puede cumplir en mi vida. Y vemos que muchas de las cosas que Dios ha establecido se cumplen a través de la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es. Jesús dijo, si oran sin dudar, recibirán lo que piden. El problema de muchos cristianos es que aunque la fe es un asunto medular y fundamental, en nuestra fe somos gente incrédula. Eso lo puede ver hasta los padres de Juan el Bautista, dudaban que Dios les podía dar un hijo y eran sacerdotes. Otra de las cosas que siembra el enemigo en la mente es la confusión. El tener confusión, el no tener claridad de las cosas de Dios, sino estar confundidos, el tener una indecisión entre sí y no. Otro de las moradas de demonios es la lengua. Los demonios que afectan la lengua, por ejemplo, son la mentira. Mentimos muchos de manera compulsiva, ya ni siquiera se da cuenta cuando están mintiendo. Hay personas que empiezan hablando cosas ciertas y congruentes, pero en la plática empiezan a hablar cosas fantasiosas y místicas, y la gente que escucha se pregunta, ¿será que él mismo se cree lo que está diciendo? Pero la raíz de esa gente es el deseo de impresionar, de llamar la atención, porque vienen de un contexto donde nunca se han sentido suficientes. Personas que quizás, por ejemplo, nunca tuvieron buenas calificaciones y sus papás esperaban buenas calificaciones, y como solo entregaban las mejores eran 6. Fregado 2. De lujo 6, papá, te rayaste, pasé. Pero tu papá no quería un 6, quería mínimo un 8. Y eso genera una frustración, porque entonces nunca llené la expectativa de mis padres en ese sentido. Y ahora eso nos lleva a tener vidas donde la verdad de nuestra vida es aburrida, es poca y es mala. Entonces es mejor inventar, porque lo que invento es mejor que mi vida real. Hay demonios que asisten a la iglesia, que influencian la lengua, y eso se llaman crítica y chisme. De hecho, se están saludando algunos ahí. Crítica, welcome back, my friend. Y el chisme le dice, qué bueno que estás aquí. Tanto tiempo, ya no estabas viniendo. No, pues no me traían. Porque muchos hijos de Dios, aunque usamos nuestra lengua para bendecir, para alabar, para glorificar, para hablar la palabra de Dios, la usamos también para criticar y levantar chismes. Hace muchos años el pastor Roberto Evans le enseñó a mis padres, y ellos me enseñaron a mí, que hay una diferencia entre lo que yo creo que sucedió y lo que realmente sucedió. Porque mucha gente se deja llevar por lo que cree que sucedió. Yo creo que Jera está pensando que yo estoy bien gordito. Mira cómo me ve. Pero tú ni estás tan flaquito. Y estás más chaparrito, te ves peor. Pero eso ya es un demonio, porque yo ni sé si él estaba pensando eso. A veces llega gente que le sacaron las muelas del juicio y no puede saludar a nadie, y entra así y ay, ya se cree la muy. Payasa. Hay una diferencia entre lo que tú crees y lo que realmente pasó. Ahora, si te dijeron en la cara, mira, púdrete. Entonces sí, pues me dijo que me pudriera.
Pero si nunca te dijo nada, a lo mejor se le salió la lengua, pero tiene un problema de incontinencia para sacar la lengua y de repente se le sale la lengua. Y tú ya estás pensando, no, ¿me entiendes? Y empezamos a levantar chismes y empezamos. Por eso la Biblia dice, ¿tienes algo contra alguien? Ve y díselo. Oiga, hermana Verito, a mí me molesta mucho que cada vez que yo la veo usted me saca la lengua. Pues no sé qué le hice. ¿Qué le debo, hermana? Y a lo mejor la hermana me va a explicar su problema. Pastor, cada vez que yo toso, saco mi lengua. Pero hay muchos que estamos bajo un engaño y estamos así. Otra de las formas en que demonios atormentan la lengua es a través de la blasfemia. La blasfemia es hablar contra Dios. Hay gente que en sus peores momentos blasfeman a Dios y dicen, ¿dónde está Dios? Dios a mí no me ayuda, Dios no está conmigo. Eso es una mentira. Porque Dios es fiel, porque Dios fue, Dios es y Dios seguirá siendo. No hay justo desamparado. Él es bueno con todos, Él es fiel con sus hijos. El otro problema en la lengua es la exageración, que exageramos. A lo mejor nomás nos rozaron el pie con su chancla. La hermana pasó y no se dio cuenta y ¡ay, me pateó! Perdón, nomás te rocé tu pierna. No, me pateaste. Exageramos a veces, nos vamos a otro nivel. Lenguaje obsceno, cuando hablamos con groserías, cuando hablamos con palabras altisonantes. No, es que es la cultura mexicana. I'm sorry, pero hay una cultura en el reino que no nos permite hablar como hablan los mexicanos. Pero hay gente que cuando se enoja se le salen cosas. Otra de las cosas que influencian nuestra lengua es hablar de manera negativa. Hay gente que hablas con ellos y todo lo que dicen es negativo. No hay trabajo, está difícil, ¿cómo le vamos a hacer? Así es Michoacán. Todos los hombres son iguales. Todas las iglesias son iguales. Ay, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y todo negativo. Ves a tu esposo, mira, este jirafón, fanfarrón, hijo del diablo, Belcebú está dentro de él. Neta que Paquita, la del barrio, te compraría tus declaraciones y en dólares. Otra de las áreas que influencian los demonios es el área sexual de nuestra vida. Ahora, el problema de muchas personas con problemas en su sexualidad es la manera en que resuelven sus problemas. Porque cuando resolvemos nuestra sexualidad con los principios de la palabra de Dios, hay libertad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debo hacer si yo cometo una falta de inmundicia? ¿Qué debo hacer? Confesarla, arrepentirme y alcanzaré misericordia. Seré libre. Ahora, hay cosas que todos los seres humanos que practiquemos, que siempre habrá consecuencias, aunque nos arrepintamos. Si yo le falto el respeto a otra persona, va a haber consecuencias, aunque me arrepienta. Entonces, el hecho de arrepentirnos no quiere decir ya, situación perdonada, olvidada, ya. No, a veces hay consecuencias de nuestros pecados. Pero ¿qué debo hacer si peco? Pues me arrepiento. Ahora, ¿qué debo hacer si ya me arrepentí delante de Dios, pero sigo practicando el pecado? Debo buscar una persona madura espiritualmente para ayudarme. ¿Quién es alguien maduro espiritualmente? Alguien que tiene frutos de que ha vencido lo que yo no puedo vencer. Y entonces
puedo ser libre. Pero el problema de muchos es que queremos resolver problemas de nuestra sexualidad con una psiquiatría y psicología no cristiana, que nos dicen: ¿sabes cuál es el problema en tu sexualidad? Es que te sientes culpable. Te sientes culpable por luchar con deseos homosexuales. Te sientes culpable por haber hecho lo que hiciste. Y entonces nos llevan a decir: esa culpabilidad viene de tu religión. Deja tu religión y dejarás de sentirte culpable. Pero te tengo una noticia: Satanás es el padre y Jesús es el Dios de la verdad. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Entonces, el sexo no es malo, el sexo es bueno, el sexo es parte del diseño de Dios. Si tú no estás casado, tú tienes que esperar a casarte. La Biblia dice en Cantares, dice: doncellas de Jerusalén, no despierten el amor antes de tiempo. Pero también dice: ni lo hagan esperar. O sea que yo no debo despertar el amor antes de tiempo, pero también cuando llega el tiempo no lo debo hacer esperar. Porque a veces cuando hago esperar nos quemamos. Y por eso el apóstol dijo: si te estás quemando, cásate. Pero hay gente que ya tiene 30 y tienen su novio o su novia. ¿Y cuándo se van a casar? Pues en 10 años. Porque vamos a ir a Disney, y de Disney a París, y de París a Alaska, y de Alaska regresamos y construimos nuestra casota y todos los muebles y todo, y después nos casamos. Qué tristeza, porque vas a tener todo lo que quieres, pero no la presencia de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Por eso es mejor empezar sin nada, pero con Dios. No tenemos nada, pero estamos honrando a Dios. Vamos a honrar a Dios con nuestra sexualidad. Pero ya cambio de tema porque ahí me puedo agarrar vuelo. Otra de las cosas que afectan nuestra sexualidad es la masturbación. El problema de masturbación, porque gente a mí me ha dicho: pastor, dime un pasaje en la Biblia que diga que no debo practicar eso. Y no hay ningún pasaje. No hay pasaje que diga: no os masturbéis. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no podemos masturbarnos pensando en un árbol. Y si usted sí puede, usted está mal. Y usted necesita una liberación muy especial. Pero aparte ir al psicólogo y luego al psiquiatra. Porque el problema de la masturbación es que tengo que pensar en una persona para poder excitarme. Y ese es el pecado. Pensar en personas que no son mi esposa o mi esposo. Y aquí gente abusaba, así: entonces si pienso en mi esposa, sí se puede. Mejor disfruten lo que Dios ya les dio, que se llama sex en inglés, para que no se espanten. Otro de los problemas que afectan la sexualidad es adulterio. Es si yo tengo a mi esposa meterme con otra mujer, o si ella tiene a su esposo meterse con otro hombre. Dios no nos diseñó para eso. Otro pecado que afecta a la sexualidad es la fornicación. No estoy casado, pero pues soy libre y pues no pasa nada y pues eso es pecado. Eso abre puertas a espíritus inmundos. Homosexualismo, lesbianismo, afeminamiento. Ahora, cada una de estas aberraciones es demoníaca. No podemos decir que eso viene de Dios. No podemos decir que eso es la voluntad de Dios. Son engaños diabólicos para distorsionar nuestra identidad y llevarnos a vidas sin plenitud. Yo les conté que conocí a un hombre en Guadalajara que desde los 2 años de edad fue abusado. Entonces, desde que él tenía uso de conciencia, él decía que él era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y toda su vida, desde que él recuerda, sintió una atracción por hombres. Pero dice que un día, estando en un antro, un amigo se le acercó y le dijo: te vas a ir al infierno, y se lo dijo de juego.
te vas a ir al infierno. Y dice, en ese momento Dios abrió mis ojos de lo que era el infierno en un antro, y me llené de un terror y dije, yo tengo que conocer a Dios. Y fue a buscar al pastor Ángel Flores. Él tiene un libro muy bueno. Si tú luchas con áreas de tu sexualidad, hay un libro muy bueno, ahorita no recuerdo su título, pero en la librería me parece lo tenemos. La guerra equivocada, de Ángel Flores. Y entonces, Ángel Flores empezó a ayudar a este hombre. Este hombre hoy en día trabaja en la iglesia, sirve en la iglesia. Su encuentro con Dios fue hasta los 40 años de edad. O sea, hasta los 40 años fue libre del homosexualismo. Y yo cuando fui le dije, oye, ¿y cómo fue tu experiencia? Y me dijo, no lo puedo explicar, solo sé que yo era un homosexual, pero Dios me encontró y hoy soy libre. Y le dije, ¿y ya no luchas? Y me dice, he aprendido que si quiero vivir fuera de la lucha, tengo que morir. Por eso ya no lucho. Me dijo, pero yo no tengo ni Netflix ni Facebook, porque no quiero vivir en la lucha. Y me contó que ha empezado a tener atracción por mujeres. Eso es lo que Dios puede hacer. Punto número 5, que es morada de demonios: los apetitos y deseos pervertidos, la codicia. Son apetitos y deseos que van más allá de la voluntad de Dios para mi vida, de los tiempos de Dios para mi vida. Cuando hay una insatisfacción, nunca es suficiente. Dios me ha bendecido, pero yo quiero más y más y más y más, y esto no lo es todo, y esto es muy poco, y no puedo disfrutar. Son apetitos y deseos que se han pervertido en mi vida. Por ejemplo, hay poderes demoníacos que controlan los ojos, que nunca es suficiente. De hecho, en Eclesiastés dice, el ojo nunca se cansa de ver. Por eso puedes ir a 20,000 plazas y estar, ay, 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 y te metes a 100,000 tiendas, ay, mira qué bonito, ah. Y todo estamos siempre deseando, 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 deseando. Nunca es suficiente. El doctor Renato me enseñó que lujuria también es desear carros que no son míos. Ay, cuando pasan carros, ay, si yo tuviera ese carro. Debo aprender a estar bien con lo que tengo. Qué padre carro, pero no se siente igual a este. Para aprenderlo hay que resucitarlo. Glotonería, un apetito pervertido. Ya no es suficiente con mi porción. Yo quiero más. Adicciones son ramas que brotan de un tronco. Entonces, adicciones es la rama, el tronco es la frustración. Toda persona frustrada con algo tendrá una adicción. Adicción al celular, adicción a la tristeza. Hay gente que es adicta al dolor. Cuando tú les liberas de espíritus de dolor, no los quieren dejar ir. Se aferran. Sí, quiero ser libre, pero no, es que mi dolor es mío. Punto número 6, ocultismo. Ocultismo es toda verdad que no es la de Cristo. Porque la verdad de Cristo es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces todo lo que viola esa verdad es ocultismo. Cualquier otra religión, incluso los hijos de Dios, no debemos practicar el yoga. Creo que en esta vienen varios yogos y yogas. Hasta se espantaron. ¿Sabes cuál es el problema del yoga? Que te enseñan a poner tu mente en blanco y a neutralizarte.
que te enseñan a encontrar una paz que no viene de Dios. Por lo tanto, es una paz incompleta, es una paz corrompida, es una paz que no dura. Por eso hay gente que todo el tiempo está queriendo, ay, quítate los zapatos, los calcetines, toca la tierra. Oye, pero ahí se hizo popó mi perro. Pero es tierra. Porque la verdadera paz viene del Señor. Él nos da una paz que este mundo no puede dar. Séptima cosa es todas las religiones falsas: islamismo, mormonismo, testigos de Jehová, budismo, hinduismo, aspectos del judaísmo. O sea, aspectos del judaísmo es todo lo que tiene que ver con la ley de la palabra de Dios sin la gracia. Hay gente mexicana, pero mexicanota, súper mexicana, que dicen que son judíos. No manches, carnal. Para empezar, sé libre de ese espíritu de engaño. Tú eres un mexa a todo lo que da. Super mexa, carnal. Pero dicen que son judíos y hasta se ponen sus turbantes y shalom. En sábado no trabajan. Nomás por eso sí dan ganas a veces de. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que es una verdad incompleta, porque solo tiene una porción de la palabra. Porque después de la ley vino Jesucristo, y Jesucristo completó el evangelio. Ese es el problema del judaísmo, que ni siquiera creen en Jesús como el Mesías o el Salvador, creen en Él como un maestro. Cuidado. Hay gente con hambre de la verdad de Dios que se empieza a meter a rollos judíos y acaban perdidos de la verdad de Cristo. Otra de las áreas de religiones falsas, pues simplemente que toda religión falsa es controlada por Satanás, porque es una mentira y él es el padre de la mentira. Octava situación, que es morada de demonios: herejías. ¿Qué es una herejía? Es violar la verdad de Dios. Herejía es proclamar mentiras y creerlas como verdades. Primera Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hay gente que ha hecho su religión su cuerpo, por ejemplo, y su cuerpo es su religión, su cuerpo lo es todo. Ahora, entonces, ¿no debemos cuidar nuestro cuerpo? Claro que debemos cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Yo quiero cuidar más mi cuerpo. Llevo prometiéndoselos como 3 años, pero en una de esas van a ver. El punto es que yo no puedo hacer de mi cuerpo una religión, porque eso es una herejía, porque el único camino es. Hay gente que hace de una religión la comida, y muchos hacen una religión una relación, un hijo, un carro, dinero. Novena y última cosa que es morada de demonios: el cuerpo físico. Por ejemplo, cuando hay enfermedades que no son físicas sino espirituales, y Jesús en la Biblia en varias ocasiones trajo libertad a gente de eso. No enfermedades físicas, enfermedades producidas por espíritus. Ahora, 7 diferentes maneras en que los demonios entran a nuestra vida. Primera, trasfondo de ocultismo generacional. Esto es cuando nuestros padres o nuestras generaciones pasadas practicaron ocultismo, practicaron cosas que no son la verdad expuesta en la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es un pecado? Porque se violan los 2 primeros mandamientos, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes para adorarlos. Ahora, violar estos mandamientos expone a las personas a espíritus inmundos, y Dios en ese contexto
dice en su palabra que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso el problema de ocultismo generacional debe ser algo que resolvemos y pedimos perdón. Si yo sé que mi papá practicó el budismo, pues yo tengo que arrepentirme y decir: Dios, perdónanos, porque legalmente yo estoy maldito hasta la tercera y cuarta generación. Lo bueno es que Cristo rompe maldiciones, pero tengo que arrepentirme. Ahora, dice Derek Prince, dice: el problema no es tener un problema. Dios no nos rechaza por tener un problema. De hecho, Cristo vino para salvar lo que se había. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Si tú estás hoy aquí sentado y oyes estas listas y dices: híjole, para mí es todo, no te sientas mal, porque para eso vino Cristo. Y el problema no es tener un problema, el problema es rechazar la solución. Punto número 2 que abre puertas es ocultismo personal. El que ahora yo practique es toda verdad o toda mentira, mejor dicho, que no es la verdad de Dios. Hay cristianos que juegan con el horóscopo, que piensan que no tienen nada de malo. En el tiempo de Moisés te habrían matado por jugar el horóscopo. Una vez yo en una plaza puse mi mano en una cosita, esas que te leían la Biblia, pero era un niño, y me emocioné y dije: ay, mira, un juguetito. Y puse mi mano y me vio mi papá, me liberó. Porque un cristiano no debe andar buscando su futuro en el horóscopo. ¿Sabes dónde está tu futuro? En la palabra de Dios. Y nuestro deber es creer lo que la palabra y las promesas de Dios dicen sobre nosotros. No andar de místicos. A ver, ¿qué quiere decir mi mano? No. Tercer situación que abre puertas: influencias prenatales, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. La causa principal, dice Derek Prince, es el rechazo. Quizás fuiste madre soltera o tu mamá fue una madre soltera y tú como bebé o tu hijo representaba una vergüenza en algún momento. Otra vez estás embarazada, pero hija, ni casada estás. Estás embarazada. ¿Y quién es el papá? A veces ha representado una vergüenza para mamás. O el momento en que no han tenido una buena relación con el padre y están entre que se dejan y no se dejan, pero está embarazada y esto genera un rechazo. ¿Por qué estoy embarazada? Otra de las situaciones que genera un rechazo es la situación económica, que ya a lo mejor tienen 3 hijos y apenas pueden con esos 3 y ahora viene otro y genera cierto rechazo a este bebé. Dice el pastor Derek Prince que él empezó a ministrar a mucha gente que tenían todos el mismo problema de rechazo y se dio cuenta que todos habían nacido el mismo año. Y dijo: órale, o sea que en ese año eran nacimientos de depresión o qué. Y se puso a investigar y todos nacieron en el año de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y en ese tiempo era tan difícil la economía que tener un hijo era un problema. ¿Cómo voy a darle a este niño lo que necesita? Y casi todos esos bebés nacieron con este espíritu de rechazo. Otra de las cosas que abre puertas para que demonios entren es el espíritu de control, el que controlemos a otras personas o que estemos bajo control de otras personas. Porque bíblicamente, cuando yo hago a Dios Señor de mi vida, ahora Jesús no nos controla. Jesús incluso nos da una libertad. Él dice: haz lo que quieras, pero al final del día no te olvides que te voy a juzgar de todo, pero haz lo que quieras. Incluso Eclesiastés dice: joven, disfruta tu juventud. Y muchos ahí dicen: es bíblico. Dice: pero no te olvides que de todas las cosas te juzgará el Señor. Entonces,
Dios no controla. Por eso es un problema cuando personas nos controlan o nosotros controlamos a otras personas, porque hay una diferencia entre el espíritu y el alma, y hay muchas personas que manipulan y controlan a otras mediante pensamientos y sentimientos del alma. El ejemplo más común es el de la madre que domina a sus hijos a través de manipulación, a través de culpabilidad. Hay hombres de negocios, gerentes de bancos, políticos, gente humanamente poderosa, pero siguen siendo controlados por su madre. Ahora, los métodos de manipulación son infinitos. Ahora, el ejemplo más común es la mamá, pero no estoy diciendo que solo son las mamás. También hay papás manipuladores. También hay hijos manipuladores. ¿Por qué gritaste que sí, hermano Paco? Te vamos a reprender a Normita y a Paco. Pero hay hijos también que son manipuladores. Por ejemplo, una de las formas en que las personas manipulan es que cada vez que hasta me distrajiste de mi prédica, cada vez que algo sale mal, se enferman. No. Por ejemplo, el hijo que dice: mamá, me voy a ir a trabajar a Guadalajara porque ya me dieron una buena oferta de trabajo. No, si tú te vas a Guadalajara me voy a morir. ¡Ay! 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 ¿De qué se murió tu abuelita? De cáncer en el esófago. ¡Ay! Eso es manipulación. Dios no nos dio a nuestros hijos para tenerlos toda la vida ahí. Un hijo es una lanza en manos del valiente. ¿Para qué es la lanza? ¿Para coleccionarla? Una lanza es para... Vas a cumplir los sueños de Dios, vas a llegar más lejos de lo que papá, mamá llegaron, vas a romper moldes generacionales, vas a cumplir los propósitos de Dios, vas a cambiar la mentalidad de tu generación, vas a marcar un antes y un después en tus tiempos. Ay, no, aunque sea que se quede mi hija, la que no se ha casado, cuidándonos. ¿Qué cuidándonos? Mejor échalos lejos y que tus hijos tengan la economía de tenerte bien, no en un asilo. Te lleven a su casa, te tengan tu cuarto, te contraten algunas personas que te cuiden y estés bien. Pero hay la pobre amargada porque no se casó. Digo, hay quienes tienen el don y pueden estar bien sin casarse, pero hay quienes no. Entonces hay que cuidar. Yo no quiero que mis hijos me cuiden. Hijos, rómpanla. Los que no dijeron que sí, hijos, tengan cuidado. Los objetivos de la manipulación son dominar y manipular. Ahora, el espíritu de Jezabel es muy similar porque trabaja igual, intimida y manipula. La manipulación primero nos intimida. Me voy a enfermar, me voy a morir, me voy a quedar pobre. Nos culpa. Yo dejé todo por ti y ahora tú ya te vas. Acuérdense que toda decisión que tomamos es personal. Así que no podemos culpar a nadie más de nuestras decisiones. Ay, es que me casé contigo, pero ¿querías o no? ¿Te puse una pistola? Toda decisión es personal y yo no puedo culpar a nadie por mis decisiones. Punto número 5, que abre puertas a los demonios, son las contiendas de los padres o en los padres. Cuando los padres, papá, mamá, se pelean delante de sus hijos. Ahora, hasta para pelearnos hay reglas. No vamos a gritarnos, no vamos a pegarnos, no vamos a usar la palabra divorcio. Vamos a ser humildes.
No vamos a ser orgullosos. Pero papás que se pelean delante de sus hijos están influenciándolos con espíritus inmundos. De hecho, dice Derek Prince, el 90% de los niños antes de los 80% de los niños antes de los 5 años son influenciados por demonios cuando sus padres generan estos ambientes, porque en esos ambientes de pelea no está Dios. Cuando dices, en el nombre de Jesús te voy a dar una cachetada, no, son demonios influenciando ese ambiente. Por eso hasta nos duele la cabeza, nos sentimos oprimidos, somos capaces de hacer cosas que no seríamos capaces de hacer si Dios estuviera en nosotros. Y entonces eso genera que un niño sea impactado negativamente por influencias demoníacas. No debes exponer a tus hijos a pleitos de nadie. No, es que es mi hermana con mi cuñada, dale con todo. No, agarra a tus hijos y vete de ese lugar. No expongas a tus hijos a esos momentos, porque eso genera influencia demoníaca. Punto número 6, momentos de debilidad o puntos de debilidad. Hay debilidad física y debilidad emocional. Emocional es cuando ves accidentes horribles, viste un choque, estabas en la parada esperando el camión y de repente viste cómo se volteó ese camión y ahora te entra un terror que nunca más quieres volverte a subir un camión. Hay gente que ha leído tanto de aviones que se han caído que no quieren subirse a un avión. Les aterra. Hay gente que ha vivido decepciones amorosas que ya no quieren nunca más volver a intentarlo. Esas son puntos de debilidad emocionales, pero también hay los puntos de debilidad físicos, y esos son cuando te caíste, cuando quizás tú chocaste, tú ibas en el carro y tú chocaste, y a través de eso entra un temor, o tú te caíste y entra un temor. No, yo ya no voy ni al mercadito, porque capaz si me caiga, me desnuque y no regrese. Entran terrores. Alguien te asaltó y entra ese terror, ese miedo. Punto número 7, actos y hábitos pecaminosos. Si una persona permanece en un pecado, puede estar segura que en algún momento se convertirá en un problema demoníaco. También personas que ven películas de terror. Hay películas de terror que no son arte. Literalmente es la grabación de una manifestación demoníaca. O sea, no es que le dijeron, a ver, te vas a tirar y tú le vas a jalar las patas. 1, 2, espérate, todavía no. No, hay grabaciones que literalmente es una manifestación de espíritus demoníacos. Y cuando tú ves eso, tú estás entrando a un territorio diabólico. Por eso es después gente con mucho miedo que no se puede dormir, oyen ruidos, pero tú abriste una puerta. Películas pornográficas, eso tampoco es correcto, eso no es bíblico, porque volvemos al punto que hablamos hace un momento. No estamos pensando en nuestra esposa, en nuestro esposo. Eso es pecado. Ahora, ¿cómo ser libre? Y con esto voy a acabar. Número 1, sé humilde. Dios resiste al orgulloso, al altivo mira de lejos, pero Dios da gracia. ¿A quién? ¿A quién da gracia a Dios? Al humilde. Sé humilde si quieres ser libre. Número 2, sé honesto. Reconoce tu situación como es. Llama al pan, pan, y al vino, vino. Si es odio, es odio. Si es lujuria, es lujuria. Porque no podemos enfrentarnos a la verdad a menos que nos humillemos. Si estás buscando libertad, en algún momento tendrás que escoger entre dignidad o libertad. ¿Qué prefieres? Porque no se pueden las dos. ¿Dignidad?
Ay, no, yo cómo voy a estar endemoniado. Esa gente es la más endemoniada. Porque son orgullosos, soberbios. Para empezar, ya legalmente Dios no puede ni estar cerca de ellos. Si la dignidad es más importante que la libertad, mi problema es el orgullo. Punto número 3, si quiero ser libre, debo confesar mi fe en Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote de mi fe. Él es mi Salvador. Y Él está comprometido no solo a salvarme en algunos momentos, Él es mi Salvador siempre. Punto número 4, debo confesar pecados generacionales. Pecados que cometieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Y aún, número 5, arrepentirme de los pecados personales. Sin arrepentimiento no hay libertad. Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Hay personas que les da miedo confesar su pecado porque piensan, si lo confieso, Dios se va a enterar de lo que hice. Amados, Dios ya sabe todo, lo confesemos o no. Confesar es un acto de humillarnos y decir, Dios, aunque ya lo sabes, confieso mi pecado porque quiero ser libre. Porque confesión es un instrumento que tú has puesto para darme libertad. Dios no quiere que confieses para enterarse de tu pecado, sino para tener misericordia de ti. Porque a Dios no le perturba nada. A Dios puedes decirle lo peor acerca de tu persona y Él ya lo sabe y todavía te ama. Pero si dejas de decirle todo, no podemos ser libres. Punto número 6 es romper con el ocultismo, lo que ya hemos hablado en varias ocasiones. Todo lo que no es la verdad de Dios, romper con ideas que tenemos de el yoga, ideas que tenemos de el catolicismo, ideas, por ejemplo, María es la madre de Dios, hay que rogar a María. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque culturalmente muchos estamos muy comprometidos con eso, pero no es bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos orar a María? ¿Dónde dice en la Biblia que debemos tener idolatría? No, es que son los santos y debemos venerarlos y debemos orar a ellos. Perdóneme, pero eso es una equivocación. No podemos orar a los santos. Es como si en algún momento decimos, no, mira, Oscar es bien santito, vamos a hacerlo el santo patrón. Usted va a estar orándole al Oscar y el Oscar va a estar bajo la tierra esperando la resurrección de los muertos. Oscar, una bendicioncita. El Oscar va a estar perdido en el espacio. Por eso nuestra oración solo es a Dios, porque Dios es el único capaz de oírnos y respondernos. Perdonar a todos. Hay quien tiene que perdonar hasta el SAT, porque Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. No perdonamos por el bien de la gente. Mira, la gente con la que tú estás con rencor, esa gente duerme mejor que tú. Tú te levantas a las 3 de la mañana, ay, Francisco, te voy a matar. Y el hermano Francisco está roncando, bien a gusto. Perdonar no es darle el bien a alguien. Perdonar es mi propia libertad. Y punto 8 y último, póngase en pie por favor. Tenemos que expulsar a los demonios. No logramos nada siendo pasivos. La acción más sencilla pero poderosa que podemos realizar es empezar a exhalar. A ver, quiero asegurarme que todos aquí saben qué es exhalar. 1, 2 y 3. Eso, exhalar. Tanto en griego como en hebreo la palabra para espíritu es aliento.
Les cuento un último testimonio que cuenta el pastor Derek Prince. Él ministró a un niño que tenía muchas alergias, y por esas alergias ese niño no podía comer casi nada. Y la madre, desesperada, en un momento dice: bueno, pero si Dios me lo dio, pues Dios no hace las cosas mal, ¿por qué está enfermo? Y se lo llevan a este pastor Derek Prince. Y este pastor le dice a este niño: oye, voy a expulsar de ti un espíritu inmundo, ¿está bien? Y el niño dijo: sí, está bien. Le dijo: ok, te voy a pedir que soples. ¿Puedes soplar? Y el niño dijo: sí. Y empezó a soplar como soldadito. El pastor oró por este niño y aparentemente no pasó nada. Ni lloró, ni se vomitó, ni gritó, no pasó aparentemente nada. Pero ¿sabes qué sí pasó? Que cuando el niño regresó a su casa, abrió el refri y pudo comer todo lo que quería comer. Fue libre. Y esto nos enseña lo que Jesús nos enseñó. A menos que no nos hagamos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Tenemos que aprender que así de sencillo es el reino de Dios. Algunos nos volvemos locos pensando: ¿cómo entró? Pero ¿qué importa cómo entró? Hay que abrazar cómo vamos a sacarlo. Deja de pensar cómo entró. Ahora, claro, después hay que cerrar puertas y después hay que llenarnos de Dios. Pero aunque yo no entienda cómo entró, lo más importante es saber cómo voy a echarlo fuera. Así que voy a guiarte en una oración que quiero que repitas conmigo. Y después de orar, no vas a orar absolutamente nada, solo vamos a soplar. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco